Ya en la parte final del Coloquio Cultural, reiteramos, puede vernos en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o a través de la web, www.entelevisión.com. Aquí estamos en los programas de actualidad, en el caso de nuestro programa en nuestro canal de YouTube puede ver los programas anteriores. Bien, mañana, ayer, mejor dicho, ayer se cumplió el 48 aniversario del asesinato del periodista Orlando Martínez. Estos hechos que va a tener ya medio siglo, y mucha gente me preguntará, pero ¿y por qué volver a seguir revolviendo sobre el tema? Mira lo que pasa con estos íconos del periodismo. Es que esa gente como Orlando Martínez, como Gregorio García Castro, como Guido Gil, fueron gente que ejercieron el oficio de periodismo de manera desinteresada y con una filosofía clara: informar a la gente, decirle la verdad a la gente, no importa a quién le duela. Pero en el caso de ellos, le tocó decir verdades en un régimen intolerante. Algunos que son mayorcitos, los más jóvenes, no lo conocen, pero los que son un poco mayores se notarán o se recordarán que durante el periodo del presidente Joaquín Balaguer, que fue de 1966 hasta 1978, fue un periodo de sangre. Periodo de sangre. Un periodo en que Balaguer y el Partido Reformista eran intolerantes, no admitían crítica. Y a los críticos les resolvían de dos maneras. Le daban dinero para que se callara, y el que no lo hace, o lo eliminaban físicamente. Ese fue el caso de Orlando Martínez, el caso de Guido Gil, el caso de Gregorio García Castro, el caso de mucha gente de partido de izquierda, de los 5 jóvenes del club, Héctor J. Díaz. O sea, todo eso fueron crímenes de Estado orquestados por el entorno del presidente Balaguer y en algunos casos dispuestos por el propio Balaguer. Porque aquí hay gente que son unos bandidos y que pretenden limpiar la memoria de Balaguer diciendo que él desconocía eso, y no es así. No es así. Y recuerdo una anécdota de un periodista, me hizo un periodista, que no me voy a reservar el nombre porque es un ejecutivo de un medio importante del país, de que en una ocasión en San Francisco de Macorís, cubriendo él las actividades del presidente Balaguer, para un medio de comunicación, para un periódico importante aquí, alguien le dijo a Balaguer, en presencia de él, que había un periodista en San Francisco de Macorís que estaba hablando mucho, y que Balaguer respondió: aparecerá alguien y le dará una pela. Y esa misma noche por poco lo matan de una golpiza. Entonces, esas eran las órdenes que daba Balaguer. Como el caso del fusilamiento de Camaño, cuando le ordenó a Ramón Emilio Jiménez que matara a Camaño preso. Digo, este gobierno no soporta a un preso como Camaño. Es una orden implícita de que lo maten, de que lo fusilen. Entonces Balaguer mandaba a fusilar gente. Y eso es así. Y ahí está el caso de Orlando Martínez. ¿Y por qué hay que decir eso? No, eso hay que decirlo porque aquí hay mucha gente que se le olvida
Y hay que ir refrescándole a la nueva generación esa memoria, o sea, que eso es parte de nuestra historia contemporánea. Y los jóvenes deben saberlo, para que ese tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Y nosotros los periodistas tenemos que estar atentos a eso. Atentos a que el derecho de la gente a la información no se le coarte. Y eso pudiera ser. Y mataron a Orlando, y el pensamiento de Orlando siguió. Y mataron a Camaño, y el pensamiento de Camaño siguió. Y mataron a Goyito. Y la prensa dominicana siguió informando y siguió siendo una prensa crítica. Y cuando decimos una prensa crítica no nos estamos refiriendo al gobierno, no. Es una prensa crítica a todo lo que está mal hecho. Es a eso. No importa que venga del gobierno o de oposición, que sea del PRM, que sea del PLD, que sea del Partido Reformista. Pero la intolerancia de los gobiernos, como en el caso de Balaguer, de los dirigentes políticos, esa etapa ya es una etapa superada, pero la gente tiene que saber, y cada aniversario de Orlando Martínez hay que recordárselo a la gente, a esa generación que va creciendo, para que no vaya a tener el error de inculcarse en su cabeza que Balaguer realmente era un hombre democrático. Que otro grupo de bandidos lo declaró incluso parte de la democracia, y ahí están la gente del PRM metido. Que lo hicieron por un momento político, yo no sé, una coyuntura política. Es posible. Porque Balaguer y Bosch y Leonel se abrazaron para aquel frente patriótico. Y después de eso ustedes no dudan nada ya en política. Pero ese que ustedes ven ahí en su pantalla, ese fue un asesino durante su gobierno. Y si no, pregunten a la familia de Narcisazo, que todavía ya en su retiro, en el ocaso, ya de su segunda etapa como gobierno, como presidente, desaparecen a Narciso González, al profesor Narcisazo. Solamente porque emitió una proclama en la UAS llamando a la gente a no votar por Balaguer. A decir lo que representaba el gobierno de Balaguer para la democracia, para la juventud, para nosotros los dominicanos como un país en vía de desarrollo en ese momento. Todavía, y es una complicidad de Estado, porque mucha de la gente que está implicada todavía están ahí y son oficiales de alto rango, implicados en el crimen y la desaparición de Narciso González. Y otros señores que estuvieron implicados en los asesinatos de muchos jóvenes, luego el PRD y los gobiernos del PRD hicieron causa común. Hicieron causa común. Hace pocos días había un periódico, una foto de Antonio Guzmán con Ramiro Matos. Y óyeme, y tú dirás, y lo mismo con Pérez y Pérez, un general que su hobby era darle pela a los PRDistas en los destacamentos. Y luego la cúpula de ese partido hizo causa común con esos militares bajo acuerdos políticos. Y la gente también son cosas que la gente tiene que saberlo. Tienen que saberlo. Porque aquí la historia se cuenta de diferente manera. Nosotros tenemos un problema con eso. Porque hay temor de decir la verdad y hay que esperar que fulano se muera.
Aquí hay gente que se creyó el cuento de la página en blanco de Balaguer, de que cuando yo me muera alguien va a decir quién mató a Orlando Martínez. Y con eso Balaguer embobó y hubo gente que se sentó a esperar que Balaguer muriera para saber quién mató, quién dio la orden de matar a Orlando. Pues si fue el mismo Balaguer que dio la orden. ¿Y cuántos años hace murió Balaguer? Y todavía hay gente esperando que alguien va a llenar esa página en blanco que Balaguer dejó en su obra Cortesano en la era de Trujillo. Y dijo que alguien en mi posteridad, después de mi muerte, alguien por su juventud debe sobrevivirme, va a llenar esa página, siendo eso una mentira. Y todavía, señores, ustedes saben, los implicados directamente en la muerte de Orlando Martínez, solamente hay 2 presos. Lluverito y el otro no recuerdo ahora, lo trajeron de Cabrera Durán, lo trajeron de Boston. Solamente están esos 2 presos. Chinino murió, pero ¿sabe cómo Chinino murió? En casa de campo, en una villa de casa de campo. Murió como un angelito ahí, como un angelito. Y Chinino tenía un cementerio aparte en este país en los 12 años de Balaguer. Tuvo un cementerio aparte donde asesinaba jóvenes estudiantes y los sepultaban ahí. Y la familia nunca supo. Y lo llevaron a la justicia varias veces y los bandidos de los jueces lo soltaron por componenda política o para mantener un carguito de juez. Ni siquiera por temores. Porque aquí nunca se conoció un atentado a un juez, creo que uno solo. Aquí los atentados eran contra los periodistas, contra la prensa. Pero la complicidad de los partidos, la complicidad de los políticos, es lo que hizo que todo eso quedara en la impunidad. Todo quedara en la impunidad. Balaguer nunca fue sometido, ni siquiera interrogado por uno de los crímenes. Y fueron miles los que murieron, los que fueron asesinados en los gobiernos de Balaguer, en los 20 años que Balaguer duró de gobierno. Porque todo se rodeó de toda esa estructura trujillista, que no tenía otra cultura que no fuera asesinar a los adversarios. Esa era la única cultura que conocían. Y con esa cultura fueron al partido, fue el Partido Reformista al poder y ejerció 12 años bajo represión, sangre y fuego. Y después volvieron, porque este pueblo olvida. Este pueblo olvida, tiene una memoria muy frágil. 8 años después votó por Balaguer de nuevo. Pero nada, ese es el pueblo que tenemos. Así somos los dominicanos. Por eso hay que insistir en ir recordando las cosas a cada momento. Amigos televidentes, llegamos ya a la fase final de Coloquio Cultural y será el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando nos juntemos de nuevo aquí en Televisión, Coloquio Cultural, José Antonio Torres, sábado 11 de la mañana. Pasen buenas tardes, buen provecho.